versículo 37 al 39. Gloria a Dios, aleluya. Hoy le titulé este mensaje, hermano: tus enemigos serán los de tu misma casa. Entonces, ese es el título del mensaje. Ya usted póngale toda la mente, ¿verdad? Está atento a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos manda que la examinemos bien, ¿verdad? Entonces, Juan capítulo 5, versículo 37, 38 y 39. Solamente vamos a leer 3 versículos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su palabra dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Yo te ruego, Señor, que me unjas, Señor, que me unjas y que tu Espíritu, Señor, tome control de mi ser, de mi mente, de mis labios, Señor, de todo lo que hay en mí, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por cada uno de mis hermanos que abras el entendimiento, Señor, que dé sabiduría, Padre, a cada uno de ellos, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Estas palabras, hermanos, se las dijo nuestro Señor Jesús a los judíos, ¿verdad? A los judíos en Jerusalén. Pero la iglesia, hermano, debe entender que realmente el Espíritu nos quiere decir algo que quizás usted no lo está entendiendo, ¿verdad? O sea que cuando nosotros leamos la palabra del Señor, hermano, debemos de poner mucha atención, porque una persona, hermano, una persona que va a la escuela, aprende a leer, es capaz de leer, ¿verdad? Y una persona que va a la escuela y aprende a leer es capaz de leer la Biblia. No necesita ser una persona espiritual, digamos de esta manera, ¿verdad? Sino cualquier persona que lea la Biblia, que haya aprendido a leer, hermano, la puede leer, ¿verdad? Pero lo que Dios habla, hermano, en las Escrituras es espíritu y es vida, no solo son letras, ¿verdad? Entonces, muchas personas vienen a la Biblia y encuentran muchas letras y las desletrean, las leen y las descifran, ¿verdad? Pero no es de la manera como un hijo de Dios debe de leer las Escrituras. Nosotros debemos de leer las Escrituras poniendo atención, mucha atención a ellas. ¿Sí me está entendiendo? Porque, hermano, la palabra de Dios debemos de percibirla espiritualmente, no carnalmente, ¿verdad? Debemos de ponerle mucha atención y pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Pero aún así, hermano, si nosotros no vivimos una vida agradable ante los ojos del Señor, no la vamos a poder entender. Vamos a entender algunas cosas, pero otras cosas no las vamos a entender. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15, hermano, dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, dice el versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas, ¿verdad? Ser espiritual, hermano, no es venir a la iglesia, orar por los alimentos o leer la Biblia simplemente. Ser espiritual, hermanos, es vivir pensando siempre en las cosas celestiales. Es vivir siempre, hermano, haciendo lo justo, tener un compromiso con Dios, obedeciendo, trabajar en la obra del Señor, esforzarnos cada día, ¿verdad? Por tener el carácter de Cristo. Eso es, tenemos que esforzarnos cada día, porque acuérdense que tenemos dos naturalezas, y una naturaleza mala, hermano, va a querer hacer lo malo. La naturaleza de Cristo va a querer siempre que seamos como Cristo, ¿verdad? Entonces eso es lo que debemos de hacer. Vivir espiritualmente es tratar, hermano, de llevar nosotros los 9 frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que esos están en Gálatas capítulo 5, no recuerdo bien el versículo en el que está, pero sé que está como en el 20 algo, ¿verdad? Entonces debemos nosotros procurar siempre estas cosas. En el versículo 37 de lo que estamos leyendo, hermano, el Señor nos está diciendo 3 cosas, lo que acabamos de leer, ¿verdad? No Corintios, pero Juan 5:37. Lo que Dios nos está diciendo que el Padre lo envió, ¿verdad? Él dice que el Padre lo envió. Y también nos está diciendo que nunca han oído la voz de Dios, y se lo está diciendo a los judíos. Está diciéndoles que el Padre me envió, ustedes nunca han oído su voz, y también les está diciendo que nunca han mirado su aspecto, ¿verdad? Eso es lo que Él está diciendo. Ahora, como iglesia, hermano, y como espirituales, vamos nosotros a tratar, ¿verdad? Si usted está espiritual, si usted pide, si no lo está, hermano, pues empiece a vivir una vida espiritual. No es fácil, hermano, no es fácil, porque cuando usted se esfuerza a llevar su cruz, muchos se van a burlar de usted, y muchos le van a poner el pie para que se caiga, ¿verdad? Y luego se van a burlar de usted otra vez. Entonces, y luego cuando usted se caiga, hermano,
van a criticarlo. O sea, eso va a suceder. Y eso va a suceder. Y si no se esfuerza, también de todas maneras van a hablar de usted. ¿Me entiende? Si usted es bueno, van a hablar de usted. Si usted es malo, van a hablar de usted. O sea, si hace algo, hablan de usted. Y si no hace nada, también hablan de usted. O sea, no hay manera de parar todo esto. Entonces nosotros tenemos que poner la vista en el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, como iglesia, hermano, vamos a tratar de entender lo que el Espíritu nos está tratando de transmitir a nosotros. Porque no solamente es información, ni son letras, sino que también es vida, hermano. Esto quiere decir que para que podamos tener la vida de Cristo y vivirla, ¿verdad? La palabra de Dios es espíritu y es vida, para que nosotros podamos vivir esa palabra en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando él dice que el Padre lo envió, realmente no está diciendo que lo envió el Padre, sino que él está diciendo que él procede del Padre. ¿Sí me está entendiendo? Entonces los judíos sabían lo que él estaba diciendo, por eso se enojaban con él. Cuando decía, el Padre me envió, ellos decían, no, tú estás diciendo que tú eres el Padre, que tú vienes de él, o sea, que tú procedes de él. En Juan capítulo 7, versículo 29, mire lo que dice: pero yo le conozco, porque de él procedo. Al entendimiento de ellos, hermano, él estaba diciendo, tú estás diciendo que tú eres Dios, o sea, que tú descendiste del cielo y bajaste. Eso es lo que la palabra en el griego que ellos estaban hablando, o en el arameo, eso es lo que realmente estaba diciendo, que él procedía de Dios, dice, y él me envió, dice. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, que alguien diga que es Dios aquí en la tierra, hermano, yo creo que usted no le creería, ¿verdad? Pero si había una profecía de que el Señor había dicho que iba a venir y que nadie iba a saber cuando él llegara, pues debemos tener mucho cuidado y mirar las obras de las personas, porque dice que por los frutos los conoceremos. Entonces, hermano, el Señor mismo está diciendo que él procede del Padre, que él es el Padre, él se originó en el Padre. La palabra proceder significa tener origen o principio en. ¿Entiende? Tener origen o principio en. Nosotros, el Señor nos creó, nosotros no tenemos origen. Pues sí, el origen de Él es el origen de nosotros, pero no procedemos directamente de Él como el Señor Jesús, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús era Dios mismo, encarnado, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús, por medio del comportamiento de los judíos, hermano, en ese tiempo, y conociendo todas las cosas, miró la ignorancia que había en ellos. Miró que estaban ignorantes en la palabra de Dios, por eso les dijo, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas está la vida eterna. Él miraba, hermano, la ignorancia que ellos tenían. Lo que el Espíritu, hermano, nos está tratando de transmitir por medio de estas palabras es que los judíos habían vivido una vida en la ignorancia. Solo se dejaban llevar por las cosas que otros decían, o quizá ellos solamente escuchaban discursos de los fariseos y nunca estudiaban las escrituras. Por eso el Señor Jesús, al oírlos y al mirar lo que ellos estaban haciendo, les decía, escudriñen las escrituras. O sea, ustedes están mal informados, no tienen la información que deben de tener, y si no tienen esa información, ustedes no pueden ser salvos. ¿Me entiende? Porque esas palabras él se las estaba diciendo a los judíos. ¿Sí me están entendiendo? Entonces ese pueblo, hermano, no tenía mucho conocimiento y tampoco le interesaba tener mucho conocimiento. Igual mucho pueblo hoy en día está así. No tiene conocimiento y no le interesa tenerlo. Quizá muchos vienen a la iglesia, pero en sus casas no leen la Biblia. O quizá miran unos, quizá 3, 4, 5 renglones, ¿verdad? Y es suficiente. Pero no están examinando la palabra. La palabra examinar significa escudriñar, o escudriñar significa o sea, buscar con mucha atención, poniéndole mucho enfoque y poniéndole mucha mente, y se requiere de ser espiritual también, de tratar de entender al Espíritu de Dios qué es lo que nos está diciendo. ¿Sí me están entendiendo? En el versículo 39 les exhorta a ellos y nos exhorta a nosotros a escudriñar las Escrituras. Dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús está diciendo que aquí vamos a conocer al Señor Jesús. Aquí vamos a conocer a Dios, que no solamente son palabras, sino que es espíritu y es vida, y por medio de ella nosotros podemos obtener la vida de Cristo. Pero necesitamos escudriñarlas con mucha atención, demasiada atención. Por eso le digo que hay muchas personas que estudiamos la Biblia y leemos estos versículos que ni siquiera sabemos qué es lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando comenzamos ahorita, leímos el Salmo 52, ¿verdad? O 53. Isaías, perdón, sí es cierto, Isaías 53, ¿verdad? Ok, lo leímos, pero usted se dio cuenta, solo lo leímos, no lo escudriñamos. Escudriñar es buscar con atención, aquí, buscar acá, y qué dice aquí, vete con una referencia y busca, pone atención. Eso solamente lo leímos. Cuando usted va a la escuela le enseñan a leer, eso es lo que le enseñan, a que lea, incluso ponen niños a que ven competencias, fue mi caso, a ver quién lee más rápido, más pronto. Pues no se trata de ver quién lee más rápido, de que usted lea un versículo
a todo lo que da y en 3 minutos usted ya terminó, porque igual se va a ir así como comenzó, sin nada, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucha atención, poner mucha atención a lo que el Señor nos está diciendo, porque nos está tratando de transmitir un mensaje. O sea, la palabra de Dios transmite un mensaje que está bien profundo. Una palabra, hermano, abarca muchas cosas, demasiadas cosas, y cuando leemos a la carrera no lo podemos entender. Entonces ahora aquí, hermano, hay un gran misterio, y muchas personas que no estudian las escrituras no lo pueden ver. Los judíos persiguieron al Señor grandemente, o sea, fuertemente. El Señor Jesucristo sufrió una persecución por los judíos grande. Y cuando yo digo grande, yo pienso que no me alcanza a entender lo que digo grande, pero es algo tremendo, hermano, porque a veces aquí en la iglesia o allá afuera, ¿verdad? Alguien dice una mala palabra de usted y ya se siente perseguido. Ay, en la iglesia me hicieron una mala cara, y es que me hicieron esto, y el hermano no me saludó, y el hermano dijo esto, o fulano dijo esto, y ya no quiero ir a la iglesia. Se siente, hermano, como que el mundo se le cerró, ¿verdad? Se siente tan triste que ya no quiere ni comer. Eso no es una persecución. Una persecución, ahorita más o menos vamos a entender lo que es una persecución, ¿verdad? Porque nosotros a veces vivimos, hermano, lo miramos como las profundidades del mar. En realidad, usted, hermano, está arriba de un yate todavía, y ahí está refrescándose. Nada que ver con el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Juan capítulo 7, versículo 1, miren lo que dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Los judíos, hermano, querían matar al Señor Jesús. No andaban hablando chismes de él, ni andaban diciendo cositas de él, lo querían matar, hermano. Si usted hoy en día va a México y sufre una persecución de los sicarios, usted va a saber lo que es que lo quieren matar. Aquí, hermano, son unas palabritas que en realidad, si fuéramos maduros, se nos rebalan. Pero imagínense que aquí lo quisieran matar. Imagínense que aquí dentro de la iglesia anduvieran los hermanos con pistola y que realmente lo quisieran matar. Ahí usted se dice, ya no voy a la iglesia ahora sí porque si me van a matar. ¿Me entiende? Pero las palabras, hermanos, se pueden resbalar. Eso depende de la madurez de las personas. ¿Me está entendiendo? Entonces, el Señor, hermano Jesús, no tenía miedo a la muerte. Yo sé que no tenía miedo a la muerte. Y él era prudente y él era discreto. Lo que pasa es que él, hermano, se cuidaba porque todavía no era su tiempo. Debía cuidarse todavía un tiempo más, porque los judíos lo querían matar. O sea que imagínense que un cartel lo han diciendo a usted para matarlo. Yo sé que usted no ha sentido eso, yo lo he vivido, hermano. Yo he sentido lo que es que lo levante un cartel y que lo golpeen y que lo quieran matar, y luego que después se sienta perseguido por ellos. Honestamente le digo, cuando una persona se siente así, hasta la voz le cambia. Cuando a mí me persiguieron, hermano, no lo digo para la gloria del Señor, ¿verdad? Es por vergüenza me da también, porque fue por pleitos. Pero me cambió la voz, hermano. Mi voz no era ronca, mi voz era delgadita. No era de mujer tampoco, ¿verdad? Pero sentí que me cambió la voz del miedo, hermano. Cuando me golpearon, porque me tuvieron un rato, se me secó la boca, casi salía espuma por mi boca, del miedo que tenía. Por eso le digo que persecución, a veces que el hermano dijo, usted come, hermano, y usted duerme bien a gusto, pero tiene el coraje ahí. Porque el hermano, o el primo, o el tío, o alguien dijo algo. Pero no se compara a ese tipo de persecucioncitas que usted piensa que en la iglesia lo persiguen. Esto es tremendo, hermano. Al Señor Jesús lo querían matar. ¿Me está entendiendo? No era cualquier cosa. Mire, si aquí a usted lo quisieran matar, le garantizo que usted se mueve de ciudad. Y con miedo se va, por miedo a que vayan a matar hasta su familia. Pero en la iglesia nadie lo quiere matar. ¿Me entiende? Es cosa como de niños, es como un juego. Pero depende de la madurez de cada persona. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo que le pasó al Señor Jesús, hermano, yo no lo comparo, pero es similar a lo que pasó con José el soñador, que lo vendieron sus hermanos a los ismaelitas y se lo llevaron a Egipto, y él sufrió mucho, hermano, porque cuando hablamos nomás de lo que le sucedió, es cuando usted platica que a alguien le pasa algo. Supongamos que mi hermana dice que le duele algo, usted me dice, le duele, pero realmente ella solo siente el dolor, ¿me entiende? Solamente el que lo vive sabe lo que se siente. Entonces, vayamos a Juan, hermano, capítulo 19, versículo 5. Dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Versículo 6 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los que lo querían matar, querían que lo matara él. Tú crucifícale, tú mátalo. Dijo, no, mátenlo ustedes. Y no, dijo, yo no encuentro ningún delito para matarlo, mátenlo ustedes. En el versículo 7, miren lo que dice,
Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. O sea, es un blasfemo, él dice que él es Dios. Es la razón por la que lo querían matar, ¿verdad? Entonces los judíos y los principales sacerdotes, hermanos, los fariseos, los escribas, jugaron un gran papel en la ejecución de nuestro Señor Jesús. Pero a mí en lo personal me llamó mucho la atención que los judíos lo persiguieran. ¿Por qué los judíos? Porque aquí hay un misterio bien grande, hermano. Y lo vuelvo a repetir, hay un misterio que los judíos lo querían matar. Entonces, los judíos se involucraron tanto en la muerte de él, hermano, que anhelaban su muerte. Era tanto el odio, el coraje, el resentimiento y la envidia. Creo también yo que existía envidia ahí. Por eso yo digo que cuando uno lee un versículo, debes de pararte y debes de pensar qué es lo que te está transmitiendo ese versículo, ¿verdad? Entonces, los judíos, hermano, tanto el coraje que le tenían al Señor Jesús que deseaban realmente su muerte. Y esos hombres, hermano, hicieron lo imposible para que el Señor fuera crucificado. Nada que ver con que un hermano me hizo una mala carita. No, hermano, eso fue algo grande, hermano, algo poderoso. Entonces, en Juan 19:12 dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. O sea, estaban diciéndole en otras palabras: más te vale que no lo sueltes, porque te vas a meter en problemas. Los judíos decían esas cosas, hermano. ¿Me está entendiendo? Yo pienso que todavía no me entiende, pero ahorita me va a entender, ¿verdad? Entonces, en Juan capítulo 19, versículo 15, adelantito nomás, vamos a leer 15 y 16, dice: pero ellos gritaban, los judíos: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? ¿Les voy a crucificar a su rey? Respondieron los principales sacerdotes, ya no los judíos, ahora los sacerdotes, los principales: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿A quién lo entregó, hermano? Se lo entregó a los judíos, a los principales sacerdotes y a los fariseos. Estaban todos involucrados en esto. Pilato entregó a Jesús a los judíos, hermano. ¿Me entiende? Entonces, yo busqué, hermano, en Wikipedia qué dice acerca de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Porque nosotros pensamos que fariseos eran los sacerdotes levitas. Yo dije: ¿serán los sacerdotes levitas? Pero no son los sacerdotes levitas. En Wikipedia dice que en el año 587 a.C., en el tiempo que Nabucodonosor vino y llevó cautivos a los judíos, a los israelitas, después de que se los llevó cautivo, en ese tiempo, hermano, fue cuando ellos porque se llevó todo lo del templo, se dejaron el templo vacío. Y entonces se reorganizaron hombres judíos y formaron su propia, digamos, religión. De ahí vienen los fariseos. Predicaban bien, predicaban la verdad, pero los fariseos, hermano, vienen de personas que dicen que hagas, pero no lo hacen. ¿Sí me entiendes? O sea que la doctrina de ellos está bien, está correcta, va de acuerdo con la doctrina de Dios, porque ellos la tomaron de Moisés, de los levitas, de los pergaminos, de los escritos que quedaron. Pero ellos eran personas que no lo vivían. Pero dice la palabra de Dios que nos guardemos de la doctrina de los fariseos, ¿verdad? Porque son personas que ponen cargas que no llevan. Esos son los fariseos. No eran realmente personas que Dios constituyó como sacerdotes, pero ellos mismos se metieron como sacerdotes y vivían una vida despiadada. En Mateo, hermano, 23:3 dice: así que todo lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Pueden entender eso? Dicen que hagas, pero no hacen. Si lo lee más para abajo y más para arriba, va a entender que ellos ponían cargas grandes a las personas, pero dice que ellos no movían ni siquiera un dedo para llevarlas. Entonces eso es una parte de la doctrina de los fariseos. Y así, hermano, ahora hay en día personas que creen en Dios, hermano, pero no viven su palabra. Creen y profesan al Señor Jesús o a Dios, ¿verdad? Que son creyentes, pero usted mira sus obras, hermano, y no concuerda. Entonces es algo como el fariseísmo de aquel tiempo. Entonces, hoy en día, y siempre ha sido así, unos cuantos creen y se mantienen firmes, pero no todos son. ¿Sí me están entendiendo? En Mateo, hermano, 27:32 dice que cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. O sea que cuando entregaron al Señor Jesucristo a los fariseos y a los judíos, lo llevaron, hermano, se encontraron en el camino, porque desde que lo sacaron de la casa creo que era de uno de los principales sacerdotes,
y empezaron a golpearlo, hermano, le cargaron su cruz y lo llevaron rumbo al Gólgota. Este Simón, hermano, tuvo que ver con ayudar a Jesús a cargar su cruz, porque Jesús, después de que lo golpearon, después de que lo chicotearon, hermano, después de tanto, pues yo digo un golpe, ¿verdad? Tantas cosas malas que le hicieron, quedó debilitado y desangrado. Entonces, para que una persona, si así en su juicio uno con 60 libras apenas puede, imagínese, hermano, golpeado, atropellado por un carro, yo lo imagino que fue algo grande, porque dice la Biblia que le arrancaban los pedazos de carne cuando lo chicoteaban, le pegaron con un palo de una caña, dice, en la cabeza, con la corona. Entonces tuvo que ver mucha sangre. Y después de que lo están golpeando, si usted no duerme bien una noche, amanece medio débil, imagínese no haber dormido y luego haber sido golpeado, y luego que le pongan una tamaño cruz, hermano, donde usted va a tener que arrastrar hasta un monte. Es algo difícil, no es algo fácil. No es nada fácil, no tiene nada que ver con las cositas que suceden hoy en día en las iglesias, que la gente se desanima porque simplemente destornudó usted, ¿verdad? O hace algo que quizás no le pareció al otro, dijo algo, y hermano, la gente es tan sensible, ¿verdad? Que no consiente nada cuando el Señor, por todo lo que hizo, lo hizo por nosotros. Él fue, hermano, maltratado, le hicieron tantas cosas tan malas que ahorita vamos a estar mirando un poquito más de todas esas cosas. Entonces, este Simón tuvo que ayudarle, hermano, a que cargara su cruz, a llevarla. El Señor Jesús se esforzó hasta más no poder y no se rajó, ¿verdad? Él seguía, así como podía, él trataba, no podía, y por eso tuvo este Simón que ayudarle. Tuvo que ayudarle, y así a veces nos pasan nosotros, alguien nos tiene que ayudar, ¿verdad? Porque a veces no podemos con los problemas, aunque sean tan pequeñitos, hermanos, nosotros cargamos a veces lo que carga una hormiga, ya sentimos que no podemos, ocupamos ayuda. Entonces debemos de aprender del Señor Jesús, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Entonces vayamos a Mateo, hermano. Mateo 27, 39 al 40, la mayoría de la sociedad de Israel, hermano, dice la palabra de Dios que les escarnecían, primeramente los judíos, después los principales sacerdotes, les escarnecían los escribas, les escarnecían los fariseos, les escarnecían los ancianos, los ladrones que estaban junto con él, los que pasaban por ahí, y los soldados romanos les escarnecían, hermano. Entonces, escarnecer, hermano, es hablar mal de las personas, difamar a las personas. Vayamos a Mateo 27, 39 y 40, dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y entre ellas lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían todos: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. En Lucas 23, 36, hermano, dice: los soldados también escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre. O sea que todo el mundo le escarnecía. Ahora imagínese usted, en la iglesia solamente a veces es un hermano o dos, ¿verdad? O una persona o dos que se levanta en contra de nosotros o de usted, y no lo resistimos, hermano. Y es más, son a veces hasta desconocidos. O sea, son conocidos, hermanos en Cristo, pero no son de la sangre. Y yo de lo que yo le estoy hablando, hermano, es algo más fuerte todavía. Al Señor Jesús lo persiguieron los judíos. ¿Me están entendiendo? Ahora yo le pregunto, ¿quién no estaba contra Jesús? Si todos los ancianos del pueblo, toda la sociedad en sí, junto con los judíos, lo perseguía, ¿quién no estaba contra él? Sus discípulos lo habían dejado. ¿Quién no estaba contra él? Es algo tremendo, hermano, es algo grande. Por eso les digo que debemos escudriñar las Escrituras como el Señor manda. Yo quiero que usted sepa quiénes son los judíos, hermano. Vayamos a Jeremías 23:5. Jeremías 23:5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Versículo 5 dice: en que le levantaré a David renuevo. Jesucristo viene de la descendencia de David. ¿Me está entendiendo? Ahora vamos a 1 Samuel 17:12. 1 Samuel 17:12 dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo, de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Pero yo quiero que usted ponga atención, nos dice: David era hijo de aquel hombre Efrata, de Belén, de Judá, de la tribu de Judá. O sea que los judíos vienen de la tribu de Judá, y Jesús viene de la tribu de Judá.
el hermano Jonathan se pide Tavares. Imagínense que yo diga, es que el hermano yo también de la tribu de los Tavares. ¿De quién estoy hablando, hermanos? De toda su familia, sus tíos, sus abuelos, sus hermanos, sus sobrinos, todos sus parientes. La tribu de Judá eran los parientes de Jesús. Ahí estaban incluidos los abuelos de Jesús. Ahí estaban incluidas las tías y los tíos de Jesús. Ahí estaban incluidos los hermanos de Jesús. Ahí estaban incluidos, hermanos, las hermanas de Jesús. Estaban incluidos los primos de Jesús. Estaban incluidos toda la familia que te puede rodear a ti. Esas personas son las que le decían, crucifícale, mátalo. Él tiene que ser crucificado. Su primo de usted, su hermano de usted, su tío de usted, su abuelo de usted, crucifícale, mátalo. No era un hermano de la iglesia. Y la tribu, hermano, eran miles y miles de personas. Y no nomás esa tribu, hermano. Era todo y casi todo Israel. No te puedo decir que todos, porque la mayoría de ellos. Entonces, ¿quién persiguió al Señor Jesús? Su propia familia. Y sus hermanos y sus hermanas. Hermano Enrique, usted está exagerando. ¿Cómo que sus hermanos y sus hermanas? Vamos a seguir leyendo. En Mateo 1:17 dice... Lo dice más claro. Mateo del 1 al 17 dice de qué descendencia viene el Señor Jesús, ¿verdad? Y dice quiénes son sus familias. No lo vamos a leer ahorita, pero de ahí lo dice, hermano. Primera, en Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 17, usted va a encontrar que Jesucristo es de la ascendencia de los judíos y que él vivía en Judá y que su familia era de Judá y toda la familia de él eran judíos. Los judíos fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. En Mateo 10:36, Mateo 10:36 dice, y los enemigos del hombre serán los de ¿dónde? De su casa. De su casa. ¿Por qué creen que el Señor Jesús dice eso? Porque ya lo persiguieron primero. Antes de que lo persigan a usted, no fue perseguido. Por eso dice que van a los de la misma casa. O sea, el Señor nos advierte y nos dice, no tengan miedo, tranquilos, yo morí por ustedes. En el mundo van a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo. Porque yo he vencido, ustedes también van a vencer. O sea, no se echen para atrás. No se desanimen porque los de su casa los van a perseguir. A mí también me persiguieron los de mi propia casa, dijo el Señor. Pero nosotros no resistimos eso, o no lo entendemos una de dos, porque no escudriñamos las escrituras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y se va a sorprender, hermano, porque te va a quedar más. Para mí fue un misterio porque yo no sabía. Sabía que era de los israelitas y que era israelita, pero no sabía que era su propia sangre quien había perseguido al Señor Jesús. Entonces, las personas que creen en Jesús, hermano, vamos a subir persecución. Y de nuestra propia casa. Y no nomás de nuestra casa, pero siempre va a ser casi de las personas que lo rodean a usted. En Juan capítulo 7, versículo 2 al 5, vamos a leerlo, hermano. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Saben cuál es la fiesta de los tabernáculos? Donde Israel se va por 7 días a acampar afuera en campamentos. Hoy en día todavía lo hacen. Y eso lo hacen en el mes de septiembre. Como entre el 15, creo que el 15 al 22 de septiembre salen y es cuando no comen panes con levadura y comen unas ramas, como el cilantro, pero es algo amargo, con pan sin levadura. Ese es el tiempo en el que está hablando. Estaba cerca la fiesta de los judíos, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, mire quién le dijo, los hermanos de Jesús, le dijeron a Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer, hace algo en secreto, y si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Aquí hubo una confrontación entre Jesús y sus hermanos. Aquí hubo un problema, hermanos. Versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Había un conflicto entre Jesús y sus hermanos. No creían en él. Lo estaban mandándolo a que lo mataran. Porque dice el Señor que él no quería andar entre los judíos porque lo querían matar. Y los hermanos dijeron, pues vete a los judíos. A ver, vete a los judíos. Y él no quería porque los judíos lo querían matar. O sea que los hermanos de Jesús también lo persiguieron. También lo confrontaron y también lo enviaban al matadero. Y se va a sorprender más adelante todavía. Juan capítulo 15, versículo 19. Dice la palabra de Dios, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si usted fuera del mundo, el mundo lo va a amar. Váyase a tomar, váyase a drogarse, váyase a las cantinas. Usted va a tener muchos amigos mientras usted esté ahí. Pero cuando usted abandone sus vicios, esos amigos se acaban. Porque esos amigos son del mundo y el mundo ama lo suyo. Pero cuando usted no hace como conforme al mundo, el mundo lo aborrece, lo desprecia. Usted ya no encaja en el mundo.
Entonces, lo que yo está diciendo es que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. El mundo, hermano, no puede aborrecer lo que es del mundo, pero aborrece lo que no es del mundo. Cuando usted se convierte en una persona que es de Cristo, usted ya no es del mundo. Entonces lo aborrecen a usted. Todo lo que no es del mundo lo va a aborrecer. En la iglesia hay cizaña y en la iglesia hay trigo. Los que son cizaña lo van a aborrecer en la iglesia. Y los que son trigo lo van a amar. Por sus frutos se va a conocer qué es usted. Fruto, si es trigo o es cizaña. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, quiero que entienda que Jesús mismo dice que si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ahora vayamos a Juan, capítulo 7, versículo 6 y el 7. Entonces Jesús les dijo a sus hermanos: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, ¿verdad? Y el versículo 7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Por qué creen que le dijo que el mundo no los podía aborrecer a ellos? Porque son del mundo, el mundo ama lo suyo. Jesús mismo estaba diciendo: ustedes no son de los míos. Y la Biblia dice que ellos no creían en Él. O sea que está bien claro que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Y está bien claro que los hermanos de Jesús también participaron, si no directamente, abiertamente, escondida, ¿verdad? O sea, lo entregaron, lo mandaban a que lo mataran. Los hermanos de Jesús, los hijos de su mamá. ¿Sí me están diciendo? Sus hermanos de sangre. Amén. Entonces, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, si los hermanos de Jesús no eran de Jesús, quiere decir que eran enemigos de Jesús. Y así usted también, si usted no está con Jesús, usted es enemigo de Jesús. Si usted vive en el mundo y usted vive en la iglesia, usted sigue siendo enemigo de Jesús. No puede usted estar allá y acá. O es tibio o es caliente, porque lo van a vomitar de la boca del Señor. Entonces debemos tener mucho cuidado, hermano, porque del Señor nadie se puede burlar. Nadie se puede burlar del Señor. Amén. Los hermanos de Jesús, hermano, lo aborrecían, le tenían envidia, celos, no lo sé. Solo sé que para que le hayan tenido este coraje, pues realmente sentían algo malo en contra del Señor Jesús, ¿verdad? Y no nomás él, hermano, sino que todos sus parientes. Así que no les sorprenda si hoy su familia se le echa encima. Porque a Jesús se le echaron encima. Y él dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros también nos van a perseguir. ¿Me están entendiendo? Ahora no digo que todas las familias se van a echar encima, porque quizá por medio de su testimonio muchos van a ser ganados, pero quizá muchos no. Desafortunadamente en una familia quizá no todos van a ser salvos, ¿verdad? Cada quien lucha por su propia salvación, porque la salvación es personal. En Marcos 6:1, hermano, Marcos 6:1 dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿A dónde vino, hermano? Vino a su tierra. ¿Alguna vez usted ha ido a su tierra? Y cuando usted va a su tierra, ¿a quién va a ver? Yo voy directamente a la casa de mis padres, ¿verdad? Y mis hermanos. Esa es mi tierra. Si mi mamá se mueve se moviera de donde vive, ¿verdad?, a otro país, a otro estado, bueno, pues yo voy a ir a visitar a mi mamá. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios en Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Entonces Jesús estaba en su tierra. Jesús vino a su tierra, a sus parientes, su familia. En Marcos 6:3, adelantito, versículo 3, 4, 5 y 6. Mire cómo lo recibió la familia. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Tenía hermanas Jesús también, mujeres. Y se escandalizaban de él. Estaban escandalizados de Jesús. Versículo 4 dice: mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia casa. O sea que en tu casa no te van a honrar porque seas profeta. Olvídate de que eso suceda. Jesús se lo hicieron y eso va a volver a suceder. Versículo 5 dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. No hizo milagros por la incredulidad de su familia misma. No creían en él. Lo miraban y dijeron: no, espérate. Este ¿no es el hijo de María? ¿No es el hijo de mi hermana, de mi primo, de mi tío? ¿Y por qué hace milagros? No, este no es profeta, este es un sinvergüenza, un engañador, porque dice que engañaba al pueblo, lo despreciaba a su propia familia, hermano. En otras palabras, como él era un profeta, no era un profeta, él mismo era Dios, ¿verdad? Se hizo carne y vino y dice que habitó entre los hombres. Entonces, lo despreció en su propia familia, él lo vivió. Así que cuando usted lo viva, hermano, yo no se preocupe, él ya lo vivió, él lo entiende perfectamente por lo que usted está pasando. Versículo 6.
Y miren nada más, y estaba asombrado de la incredulidad de su propia familia, sus hermanos, sus hermanas. No puedo decir que sus padres, porque su madre sí creía. Ella fue a quien se le dijo que iba a concebir un hijo, ¿verdad? Entonces, el padre, yo creo que pasas tiempo ya había muerto. Y ahorita va a mirar usted por qué razón lo digo. Entonces, se imagina que usted es un gran profeta de Dios y llega a la casa de sus padres y sus hermanos y le digan, mira, ¿no es el albañil? ¿Que no es el que pega letras en los carros? ¿No es este el campesino? ¿No es este el de la matanza el que trabaja ahí matando vacas? ¿No es este el barrendero? Desprecio. O sea que desde que llegó, hermano, no paraban de insultarlo al Señor. ¿Qué no es este hijo del carpintero? ¿Sí me están entendiendo? Jesús tenía 4 hermanos y al menos tenía 2 hermanas, porque para que diga hermanos con ese, tiene que ser al mínimo 2, porque si es 1 no puede decir hermanos, debería decir hermano. Entonces tiene que ser 2, 3 o 4 o quizá más. Pero yo voy a decir que al menos tenía 6 hermanos, quizá más. 4 hombres y 2 mujeres, al menos. Eso es lo que tenía Jesús de familia, ¿verdad? Vayamos a Juan capítulo 19, versículo 25, 26 y 27. Cuando al Señor Jesús lo crucificaron, hermano, después de que lo injuriaban en todo el camino, después de que le decían tantas cosas atentando contra su dignidad, difamándolo, después de eso, hermano, lo crucificaron y él ya estaba en la cruz, a punto de morir. Dice la palabra en Juan capítulo 19, versículo 25, dice, estaba junto a la cruz de Jesús. ¿Cuántos hermanos dijimos que tenía? Vamos a encontrar a los hermanos aquí a ver si estaban ahí. Dice, estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, 1, la hermana de su madre, 2, María, mujer de Cleofás, 3, y María Magdalena. 4 mujeres estaban presentes. Cuando Jesús, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba un hombre, 5. Dice, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Versículo 25. Cuando Jesús estaba en la cruz, hermano, ya casi para entregar el Espíritu, solo encontramos 4 mujeres y un hombre, 5 personas en total. Eso es lo que se encontraba ahí, ¿verdad? Un hombre joven. María, su madre, es su tía de Jesús, hermana de María, porque sí que era hermana de María, tenía que haber sido la tía de Jesús, ¿verdad? La otra María, quizá era la hermana de Lázaro, porque ella lo quería mucho, la hermana de Lázaro, ¿verdad? La mujer de Cleofás, y María Magdalena, de la que sacó 7 espíritus. Esa mujer me hizo a mí llorar porque siempre estuvo presente ahí con él. Un amor, hermano, que, wow, me hizo llorar porque ella fue una de las que primeras corrió a ver la tumba en la mañana, fue una de las que encontró la tumba y lloró. Y el Señor Jesús se le apareció, pero a él no le importó que le fueran a quitar su vida. ¿Me entiendes? Y yo digo, wow, qué amor tenía este amor por el Señor. Y así debe ser el amor de nosotros por el Señor. No nos debe de importar, debemos de correr a las cosas del Señor. La iglesia hoy en día no es así, no tiene ese amor, hermano. Pero encontró a los hermanos de Jesús, 4 varones y mínimo 2 hembras. ¿Verdad que no estaban? ¿Dónde estaban, hermano? Estaba su hermano siendo crucificado. ¿Dónde estaban? Si no estaban con Jesús, estaban en contra de Jesús. No hay más. El que con vino no recoge esparce, dice el Señor. Si no estaban con él, estaban contra él. ¿Dónde está José? José no está. Posiblemente José ya había muerto. ¿Por qué? Ahorita vamos a mirarlo más adelante. Versículo 26, Jesús mira a su madre y al discípulo que le amaba, que era Juan, hermanos. Era Juan el que escribió el Apocalipsis, y Juan el que escribió este libro de Juan. Era el discípulo amado del Señor. Él mismo dice, y el discípulo que el Señor amaba es el que está escribiendo estas cosas, y doy testimonio de que es verdad, dice, para que crean que es verdad. Él mismo dice que Él es, ¿verdad? Entonces Juan, hermano, el escritor, el Señor Jesús le dijo, he ahí tu madre, y a la madre le dijo, he ahí tu hijo. El versículo 27, hermano, le dice a Juan, he ahí tu madre, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús estaba haciendo, hermano, antes de morir, era consolando a las personas que dejaron todo por Él. Él miró a su madre, que José ya no estaba muerto. Y el discípulo también estaba solo. Por eso le dijo, madre, he ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. ¿Y sabe por qué? No sé si usted recuerda que el Señor Jesús, cuando fueron a buscarlo, su madre y sus hermanos dijeron, tu madre y tu hermano te buscan.
Dijo, mi madre y mis hermanos. Ah, sí, mi madre y mis hermanos, dice la palabra de Dios que dijo, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y estaban presentes con él. Dijo que eran los discípulos. Pero ¿dónde están los discípulos ahí también? Los miró. Solo había 5 personas. Tampoco los discípulos estaban ahí, hermano. Los que amaron al Señor Jesús, los que anduvieron tras de él 3 años y medio, también huyeron por sus vidas. Todos abandonaron al Señor Jesucristo. Solamente se quedaron 5 personas con él. Juan 5:38. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De dónde saca el hermano Enrique que José se haya muerto? Juan, vamos a Juan, otra vez, en el mismo 19:25. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. El padre no estaba. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al hijo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Versículo 25. Este versículo representa a las personas que han tomado una decisión de seguir a Cristo, no importa las consecuencias, los chismes, las injurias, las enemistades, las difamaciones. Esto representa a esas personas que han dejado todo sin importarles nada. Este versículo representa a los que han dejado todo, incluso su propia vida, como María, que perdió toda su familia, que hasta se tuvo que mudar a la casa del discípulo. María, la madre de Jesús, no tuvo dónde regresar después de que Jesús fue crucificado. Se fue a vivir con el discípulo amado, porque no tenía familia, se quedó sin nada. ¿Dónde lo dice, hermano? Versículo 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y miren lo que dice. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Tenía mínimo 6 hijos. ¿Por qué no se fue María a vivir con sus hijos? Eran sus enemigos, hermano. María tuvo que ir a pedir, y no lo pidió, sino que el mismo hombre se ofreció, ¿verdad? Juan se ofreció a que fuera a vivir con él. Y se me hizo triste, hermano, porque la mujer, cuando María, hermano, se embarazó, o el Espíritu Santo la embarazó, mínimo tenía que tener entre 13 y 17 años, mínimo. Quiere decir que si el Señor Jesucristo vivió 33 años y medio, mínimo ya tenía 50 años para cuando esto sucedió, para cuando crucificaron al Señor Jesús. A la edad de 50 años ella tuvo que irse a vivir con Juan. Su esposo había muerto y sus hijos no la querían. Sus hijos abandonaron al Señor Jesús, le dieron la espalda y también a ella. Eran enemigos. Y usted se imagina que cuando usted mira mucho a un hijo y que le da preferencia al hijo, ¿no se le echan los demás encima? Pero no es que ella le diera preferencia al hijo, sino que ella sabía que él era el Mesías. Y yo estoy seguro que ella oraba mucho por sus hijos, estoy seguro que ella les trataba de evangelizar a sus hijos, pero sus hijos le tenían envidia a Jesús. Eran sus hermanos. Eso sucede mucho, en todo el tiempo. Y eso no lo vamos a cambiar porque esa es la naturaleza del hombre. Ahora me están entendiendo, ¿quién persiguió al Señor Jesús? Su propia familia, sus hermanos, y hasta su madre abandonaron sus hermanos. Uno piensa que porque una persona es un pastor o que está al frente, que su familia debe de ser toda santa, y encontramos que los hermanos de Jesús eran sus enemigos. Sus parientes, toda su familia estaban en contra de ellos. No fue sino hasta que después de su resurrección que los discípulos creyeron en él. Sus hermanos de sangre creyeron en él después de que resucitó. Antes de eso no podían creer eso. La iglesia de hoy, hermano, es tan delicada que no consiente una mala mirada, un mal comentario o cualquier cosita que se hace, hermano. Pero nosotros también debemos de tomar en cuenta que debemos de respetar a las personas. Debemos de respetar la privacidad y las decisiones de las personas, porque si no respetamos las personas, ¿verdad? Nuestros hermanos y los que no son nuestros hermanos, nos vamos a meter en problemas. Y le voy a poner un ejemplo. Supongamos, y de eso hablé yo con un hermano el otro día, ¿verdad? Y hablé con el hermano y hablábamos, hermano, de que uno debe de respetar. Me decía él, si yo le pido a usted $100 prestados, dice, y usted no me los presta porque usted, si yo no presto dinero, yo no me voy a enojar con usted, dice, porque esas son sus reglas y yo las tengo que respetar. Y tiene sentido lo que dijo, ¿verdad? Es lo mismo, hermanos, lo voy a hacer equivalente a esto. Yo tengo puros hijos, bueno, no puros hijos, pero tengo mis hijas, tengo 2 hijas mujeres y tengo 4 varoncitos, ¿verdad? 5. Supongamos que uno de mis hijos, o uno de sus hijos, lo voy a poner de esta manera, uno de mis hijos anda con una de sus hijas de usted. Y su hija de usted le dice,
vamos a andar juntos y vamos a salir, pero no quiero que me toques. Pero mi hijo dice, no, yo te quiero tocar, y empieza a meter mano. ¿Qué es lo que mi hijo está haciendo? Está violando los derechos de la persona, ¿cierto? Entonces, la muchacha puso sus reglas, pero no me vas a tocar. Vamos a salir y vamos a jugar y vamos a comer, pero no me toques, ¿verdad? Entonces, si mi hijo logra a fuerzas quiere tocarla, entonces si no me dejas tocarte, entonces mejor me voy. No me diga que la hija del hermano tiene la culpa. Ella puso sus reglas y hay que respetarlas, ¿cierto? Es lo mismo cuando un hermano te dice, yo no presto dinero. ¿Por qué te enojas si es su vida, es su dinero? Si usted a fuerzas quiere sacarle el dinero al hermano, es lo mismo que mi hijo quiera tocar a su hija a fuerzas. ¿Sí me entiende? Entonces, para tener una buena relación, la iglesia debe de respetar a los demás, sus decisiones de los demás. No podemos influenciar en que, no, pues es que tú me lo tienes que hacer, y si no, tú no eres cristiano. Respeta sus reglas, él va a respetar las tuyas. Entonces mi hijo puede tocar a tu hija y no te enojes si la toca porque, pues, que no es cristiana, que no se debe dejar, que no dice la Biblia que agache la cabeza y que voltee otra mejilla. Era que no es así. Lo que pasa es que la iglesia no tiene conocimiento de la palabra del Señor. Y nosotros debemos de respetarnos como cristianos y respetar a los demás. Si el otro no quiere ir contigo, no por eso no es cristiano, él tomó esa decisión. ¿Sí me está entendiendo? Debemos de respetar a los demás, no llevarlos más allá donde ellos no quieren ir. Y dice, hay un dicho que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Y eso es verdad. Si la persona no te quiere prestar, ¿por qué te vas a enojar con ella? Está en su derecho. ¿Acaso tú vas a dejar que mi hijo toque a tu hija entonces? Y si no la toca, ¿nos vamos a pelear tú y yo? No, déjala que la toque. ¿Por qué? Pues es que no es cristiana. Que la toque, deja que te la manosee toda, es cristiana. Tiene que agachar, la Biblia dice que ponga la otra cara, que ponga la otra cachete. No es así, hermanos, no es así. Debemos aprender a respetar las decisiones de los demás. Si el otro no quiere ir más allá, no vaya. Igual él va a dar cuentas a Dios, ella va a dar cuentas a Dios, mi hijo va a dar cuentas a Dios. Usted y yo vamos a dar cuentas al Señor. Pero si queremos vivir en paz con los demás, necesitamos respetar las reglas de los demás. ¿Me entienden? Debemos de respetar la privacidad de los demás. Con el Señor Jesús, ellos querían que Él hiciera cosas que Él no quisiera. Lo que el Señor Jesús quería hacer era la voluntad del Padre, no la voluntad de los hombres. Nosotros debemos de tratar de hacer la voluntad del Señor, respetando también a los demás. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, María, hermano, se fue a vivir a la casa de un discípulo. María fue completamente abandonada por su familia. El Señor Jesús fue abandonado por sus discípulos. Y déjenme le digo que esa no es el carácter correcto de los discípulos que hayan abandonado al Señor Jesús. Pedro se arrepintió amargamente, dice la palabra de Dios, que Pedro, Lucas 22:62 dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente, se arrepintió de haber abandonado al Señor Jesús, se arrepintió, y todos los discípulos que le habían dado la espalda al Señor Jesús, después se convirtieron en cristianos porque miraron que Él era realmente el Cristo, el Salvador del mundo. Y así nosotros, hermanos, Señor Jesucristo no va a aceptar a ninguno de nosotros que no seamos procesados y que pasemos por la misma situación que pasó el Señor Jesús. Y si usted siente que hay mucho el dolor y que no lo soporta, pues va a tener que regresarse, pero usted no puede entrar al reino de los cielos. Usted va a tener que ser procesado, porque si a mí me siguieron, a ustedes también lo van a perseguir. Y nos está advirtiendo, hermano, que vamos a ser perseguidos por la misma familia, por la gente que nos rodea y quizá por la misma área donde usted vive, los vecinos, los de la otra calle. Vamos a ser perseguidos porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Salmo 69, versículos 7 y 8, cierro por favor. Ya vamos a terminar, hermanos. Dice la palabra del Señor: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión han cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. El rey David pasó por muchas cosas similares a las que pasó el Señor Jesús. Incluso estas son profecías de lo que le iba a pasar al Señor Jesús. Son profecías, ¿verdad? Ahora le pregunto yo, ¿no es el Señor digno de que nosotros padezcamos por Él? ¿No es digno de eso? Él lo hizo, lo que Él vivió lo hizo por usted y por mí. Amén, gloria a Dios. Él murió por sus pecados y por los míos, para redimirnos, hermano. Él no tenía ninguna necesidad de venir a padecer, pero Él lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Ahora le pregunto, ¿es digno de que padezcamos por Él? Amén. Debemos, hermanos, si queremos ir al reino de los cielos con el Señor, debemos de pasar por donde Él pasó. Salmo 31, 11, Salmo 31, 11, versículo 11, 12 y 13. Dice: de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí.
He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. El rey David experimentó estas cosas, hermano. Y si él las experimentó, Pablo las experimentó, los discípulos las experimentaron después de que regresaron al Señor Jesús. Eso quiere decir que nosotros también las vamos a experimentar. Póngase a sus pies, hermano, por favor. Gloria a Dios. Y denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Tengo dos versículos más, hermano. Tengo dos versículos más. Primera de Pedro 5:9 dice: el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esos padecimientos, hermanos, todos los que siguen al Señor los van a sufrir. No hay uno que no pase por ahí. Todos los que seguimos al Señor Jesús vamos a padecer. Lucas 14:25 al 27 dice: grandes multitudes iban con él, y él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no pueden ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús lo vivió, los apóstoles lo vivieron, y todos los hermanos en todo el mundo lo están viviendo. Nosotros debemos de tener la fortaleza por medio de la palabra del Señor para aguantar todo esto, porque ya nos está diciendo que lo vamos a pasar. Él lo pasó. Él sufrió, hermano, el desprecio de toda su familia. Quizá no todos vamos a tener la misma suerte. Quizá algunos vamos a nacer en el Evangelio, quizá otros en el camino nos vamos a convertir y vamos a sufrir todas estas cosas, pero muchos lo vamos a padecer. Amén. Y otro fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén.